Tron Software. Sistemas de gestión empresarial que su empresa necesita. Tron Software. Somos parte de la solución. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre a mano. Destapá una Coca-Cola. Destapá felicidad. Nos encontramos otra vez para compartir una mirada distinta de lo que significa agregar valor, rescatando las historias de aquellos que con su compromiso permiten a otros crecer y concretar sus sueños. Esos pequeños grandes héroes silenciosos y muchas veces desconocidos. Ya comienza Agregándole Valor a la Vida, segunda temporada. Hola, hola, hola. Buena vida para todos. Aquí estamos, dando comienzo a nuestro programa número 13 de la segunda temporada de Agregándole Valor a la Vida. Como siempre, Vero, usted le agrega valor a mi vida. Hola, por Juan, lo menos. buena vida para todos. Aquí estamos, somos Vero y Juan. Y transmitimos este programa desde la 100.1 Radio El Espectador de Rafaela. Pero también estamos retransmitiendo por FM 93.5 de San Vicente. Y por la FM Nuevo Mundo 106.9 de la ciudad de Sunchales. En Esperanza por FM Blue 105.7. Y también salimos por la 94.3 Antena 9 de Tostado con el amigo Rosales. Desde Junín, provincia de Buenos Aires, FM Luna 100.1. Y en la 104.3 de San Javier, la FM Ciudad. FM Ceres 98.7. Y en la 101.1, siempre se me hace difícil. Un saludo a todos los de Suardi. A la 101.1 Oxígeno de Suardi. Y bueno, tenemos el agrado de anunciar una nueva incorporación, la FM 100.1 en Decha de Humberto Primo. Así que seguimos sumando radios. ¡Qué lindo! Mira, Panchito, le mando un saludo. Un aplauso. Bueno, ¿ves? De a poquito vamos construyendo lo que vamos a tener que hablar hoy casualmente. Vamos ampliando horizontes. Vamos ampliando horizontes y vamos a ver esto de la construcción, ¿no? Me llama a reflexionar. Che, ¿por cómo nos comunicamos con la gente? Se pueden comunicar a través del 03492 15 59 05 47. Enviar comentarios, sugerencias, preguntas y, ¿por qué no?, sumar también la radio. Con el más 549 para los que somos... Para los que son de afuera. Eso. Ay, claro que hay mucho, gracias a Dios. Y también estamos en Instagram y estamos en Facebook, ¿o no? Así es, como ABB Radio y Agregándole Valor a la Vida. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Agregándole Valor a la Vida qué también. Novedad, qué bien, qué lindo. Bueno, aquí estamos, buena vida para todos. Y bueno, acá empieza la historia, ¿no? Empieza que nosotros nos reunimos en la semana, hay un equipo de trabajo interesante, el equipo de trabajo nos empezamos a hacer preguntas. Y llegaba la fiesta del pueblo, por llamarlo de alguna manera. Esta semana sucedía que hablábamos de eso, al menos en esta zona, y decíamos, ¿cómo habrá sido el comienzo de las ciudades que hoy habitamos, ¿no? Hubo modelos de desarrollo, hubo un modelo de compromiso de una sociedad. La sociedad es una evolución del ser, y ahí nos pusimos remísticos. Y dijimos, empezamos a preguntarnos también cómo fueron los orígenes, claro, cómo empezó todo. Claro. Y nos preguntamos con quién podíamos hablar y no estamos solos hoy. Y no estamos solos. Gracias a Dios encontramos como siempre en este camino de la búsqueda de las respuestas, pues solo somos grandes preguntadores y estamos con Fernando Algaba. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Fernando es historiador rafaelino, además es licenciado en Ciencias Políticas, que decías que esto incluye mucho la historia, ¿verdad, Fernando? Sí. En primer lugar, decir que el rótulo de historiador más que nada es porque me gusta mucho la historia local, está lindo. Local y regional. Claro, hay veces que uno tiene el título y no le gusta lo que hace. Más vale no tener el título y que te gusta lo que haces, ¿eh? Y
Me sumé en los últimos tiempos a la revista El Satélite, así que con David hemos hecho muchos números y he sido autor de muchas de las historias que se han publicado en El Satélite. Así que, y estoy como muy intensamente, muy insertado en esto de la historia local y regional. ¿Qué será El Satélite? Ahora vamos a ver, tenemos aquí en el piso también a David Ponroy, que es diseñador en comunicación visual y es el director de la revista El Satélite. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, contanos brevemente qué es El Satélite, que hablamos de tecnología, si no era la pregunta hoy. ¿Qué es El Satélite? Un satélite de comunicación, una revista, un emprendimiento absolutamente, digamos, fortuito en su momento, pero de decantación, digamos, de un espacio para el desarrollo de la búsqueda de la historia local, de buscar los orígenes, de buscar las identidades y de encontrar una multiplicidad de factores que pueden atender a que, qué sé yo, 15 años puedan desarrollarse un proyecto bajo una misma lógica, que vaya mutando y que vaya generando cosas nuevas, pero que nunca pierda esa esencia, digamos, de consustanciarse con el contexto local y a partir de eso ir repreguntándose cosas de la historia, y sobre todo entablando un diálogo. Principalmente me parece que eso es lo que atiende la revista El Satélite, un diálogo con el receptor común, claro, con el vecino común. Claro. ¿Sí? No hacemos una revista para historiadores, no hacemos una revista para ilustrados, hacemos una revista para rafaelinos y para gente de las zonas. Cuando vamos a la zona, también nos consustanciamos con la gente de las zonas y empezamos a entender la complejidad de la zona, que a veces difiere de lo que es la zona. De hecho, tu formación fue en La Plata y viniste a Rafaela a comprometerte con el entorno, ¿no? Esto es una revista muy comprometida y realmente muy interesante. Pero volvamos un poco al licenciado Fernando Algaba, que es licenciado en Ciencia Política, pero que empecemos a contestarnos esto, Fernando. ¿Cómo habrá sido el comienzo de las ciudades en lugares como estos, ¿no? Porque si hay algo particular en algunas regiones de la Argentina y en especial esas que no hay ni ríos, ni montañas, ni ninguna razón por la que alguien hubiera ido a poner una ciudad. ¿Cómo fueron aquellos orígenes? Bien, podríamos decir un poco como que en el comienzo no había nada, digamos, ¿es cierto? Esta zona no era un lugar con muchos recursos, por lo menos a prima facie, recursos naturales, que uno pudiera pensar que se podían aprovechar o pudieran dar origen a asentamientos estables, digamos. En el caso nuestro, que bien decían, Rafaela cumplió 138 años. En los comienzos, Rafaela se origina a raíz de un contrato privado de colonización, donde propietarios de estas tierras firmaron junto a Guillermo Lema, que fue un poco lo que hoy se conoce como el fundador de la ciudad de Rafaela, y en muchas localidades de la región y de la zona han pasado por la misma situación, el mismo contexto, donde una ley de inmigración promueve la llegada de inmigrantes a estos lugares como para empezar a desarrollarlos y poblarlos, en lo que se llamó la colonización agrícola. Por aquel entonces había como una especie de subdivisión de tierras donde se comenzaban a formar las colonias y posteriormente las poblaciones y los pueblos. En este caso, puntualmente lo que es la ciudad de Rafaela, siempre se pregunta uno por qué Rafaela y otros pueblos de la región se llaman como se llaman. Muchas veces estos nombres responden a quienes fueran, por ejemplo, las esposas de los propietarios de estas tierras, o los hijos, o tienen que ver también con algún familiar cercano, digamos. En nuestro caso, por ejemplo, Rafaela se llama así, y tomo un poco por ahí lo que ustedes antes comentaban sobre este evento que se va a hacer a fin de año. En el caso de Rafaela, estamos hablando de una ciudadana paraguaya que era la esposa de uno de los propietarios de estas tierras, Félix Egusquiza. También hay una localidad que se llama Egusquiza, por acá cerca. Y en este caso, Rosa Rafaela se llamaba la esposa,
quedó Rafaela como el nombre de esta ciudad. Qué bien, que para colmo con esto de que estamos desde este programa liderando el tema de la Rosa por la Paz de Juan Carlos Pallarol, así que te agradezco mucho. Pero a ver, la pregunta vamos un poco a David, ¿no? David, una de las preguntas que salían del equipo era, es decir, la sociedad es la evolución del ser, nos preguntábamos, ¿no? Es decir, una vez que uno creó, fundó, nació una ciudad, el hombre que llega a la ciudad, ¿es parte de la generación de la historia? ¿La hace? ¿Es el único representante? ¿Cuál es el rol del individuo en la construcción social? Todo, me parece que para nosotros es absolutamente todo, es absolutamente definitorio. Lo que pasa que en el transcurso del tiempo, por lo general, la historia no la escriben todos, la escriben algunos. ¿Y los que ganan? Casi siempre sí. Ajá. Sí. Entonces, quizás nosotros cuando nos empezamos a preguntar esa pregunta que te hiciste vos, lo primero que hicimos fuimos al Museo Municipal, hace unos años atrás, y en una pared gigante del Museo Municipal figuraban una lista, no interminable, pero una lista de los primeros compradores de tierras de la ciudad de Rafaela. Ajá. Y eso era casi como, digamos, los creadores de la ciudad de Rafaela. Y empezamos a preguntarnos otras cosas, como, digamos, si en realidad el tipo que compra la tierra es el que la viene a trabajar. Y pudimos ver que en los boletos de compra-venta de la empresa colonizadora de Guillermo Lehmann, que le vende tierras a la gente que habita esta zona, alguno de ellos, porque creo que los orígenes de la colonización agrícola habría que partirlo de Esperanza. Sí, 1856, Esperanza es el epicentro de todo. Esperanza deriva en Rafaela casi, porque vemos que Avantá y todo el primer proyecto, hay otro proyecto en Entre Ríos que fue, digamos que no perduró, pero el primer proyecto de colonización agrícola surge en Esperanza en 1856, si no me equivoco, digamos. Lo de Rafaela recién arranca en la década del 80. En el 70 pasa, qué sé yo, lo de Pilar. Pero ¿cuál era el rol de aquellos hombres y aquellas mujeres, obviamente? Bueno, se basaba en esta idea de la colonización. En realidad, si vos querés saber cuál es la idea progresista que tiene todo esto, me parece que es muy importante, es la subdivisión de tierra y evitar el latifundio. Claramente. Si vos agarrás, es una gran característica de toda la región. Si vos agarrás cualquiera de las rutas que va hacia el norte de la provincia, empezás a ver grandes extensiones de tierra y pasás 50 kilómetros y ves un casco de estancia. ¿Sí? O sea, un tipo que tiene 50 kilómetros a la redonda. Eso era el tema a derrotar, digamos. Subdividir la tierra para que en eso de la propiedad privada, digamos, pero en la subdivisión de la tierra, la prosperidad iba a venir y el progreso iba a venir. Y así fue, claramente fue así. Pero detrás de todo eso, y hay otras cuestiones, digamos, hay una idea también, ¿cómo decirla?, especulativa. Siempre el dinero trabaja sobre esas ideas, también va afinado, digamos. Y hay muchas personas, digo, que vinieron y compraron estas tierras y quizás no trabajaron, porque ya tenían algunas en Esperanza, tenían algunas en, ¿cómo se llama esta localidad? San Carlos, San Jerónimo Norte. San Carlos, San Jerónimo Norte, digamos. Y quizás son otras las personas, digamos. Ahora Fernando, estamos con Fernando Algaba, que también es licenciado en Ciencias Políticas, y le preguntamos esto, ¿no? El rol del hombre que llegó, que pudo venir o no por especulación, pudo ser, tal vez un Chales es un poco más cooperativo que Rafaela, que puede ser inversiones privadas, pero independientemente todo apunta no a dividir, sino a multiplicar el minifundio a través de conquistar el latifundio, ¿no? Pero digo, además de eso, los hombres se organizan y empiezan a tener organizaciones. Sí, a mí me parece que a vos te está interesando más la parte en la que se empieza a formar, digamos, la historia. El programa le sirve a todos los oyentes. Decíamos que estamos en la segunda temporada, en el Círculo del Compromiso. En esta época, en esta parte del programa, estos programas que estamos desarrollando, hablamos del compromiso, que para nosotros tiene que ver con la libertad usada con responsabilidad, con respeto. Si le pones voluntad, estás comprometido, ¿no? Esta es la lógica. Entonces decíamos, ese hombre de aquel entonces usaba esto de la libertad, la responsabilidad, pero se comprometía para desarrollar a la comunidad. Bien. Una vez hecho el plano, vamos a decir, de la colonia, y esto se replica en muchas poblaciones de la región, se asentaba un grupo de pobladores alrededor de la plaza
ahí comenzaba de alguna manera la actividad comercial y organizacional o política de la colonia, además del grupo de colonos que trabajaban la tierra y ocupaban, digamos, la zona, podríamos decir la zona rural. En los primeros tiempos todo estaba por hacerse, las primeras poblaciones eran muy pequeñas y se empezaba, digamos, de alguna forma como a institucionalizar, digamos, la población a partir de instituciones básicas como la iglesia, la comisión de fomento, que era una forma, digamos, claro, de empezar, digamos, a diagramar la política o el entorno social, o empezar a darle un orden a estas pequeñas poblaciones primitivas. Y esto era lo oficial, la iglesia, la organización de fomento, pero a ver, ¿cuál era el rol de lo no oficial, del poder debajo del poder? Y además la otra, no existían los partidos políticos organizados al menos, pero había acciones políticas organizadas de construcción, ¿verdad? Localmente podríamos hablar de que en los primeros pobladores que venían, digamos, de otros países, mayoritariamente de Italia, tenemos que contextualizar cómo vivían ellos o qué estaba ocurriendo en sus países, digamos. No necesariamente se acoplaban a lo que era la política nacional, digamos. Por ahí empiezan a surgir partidos, podríamos decir de alguna manera, pero que respondían más al contexto de sus países o al contexto internacional que al contexto nacional. Posteriormente, a formarse las colonias, ya sea Rafaela o de otros lugares, a nivel nacional ya existían partidos políticos, no es que no existían. Era cuestión de tiempo para que los pobladores locales empiecen, digamos, a identificarse con una ideología política o con otra ideología política. Pero aparecían, a ver, David, aparecían las logias, estaban las logias, está Zenón Pereira, que está acá cerca, y que realmente era un poco el emblema de lo que eran las logias. Aparecían las logias por aquellos entonces, claro, ¿o no? Digamos, hay una primera instancia que es una colonia agrícola, digamos, más desarrollada desde el trabajo agrícola, pero hay una segunda instancia que ya empieza a formarse un núcleo urbano, digamos. Claro. Y hay una diferencia bastante, es bastante diferente. Incluso el núcleo poblacional. Empiezan a aparecer a Rafaela gente que estaba dedicada, digamos, a trabajar dentro de un contexto urbano, no solamente agrícola. Para el desarrollo de lo agrícola era necesario, las políticas siempre estuvieron, es una política de la generación del 80, claramente, estaba Roca de presidente en esa época, digamos, y lo que se propone es eso, digamos. Para que esto logre sus frutos como colonia agrícola, debía conectarse. Y el medio de comunicación o el medio de conexión eran los trenes. La llegada de los trenes es determinante para que Rafaela se transforme en núcleo o digamos, en el centro de toda la región. Por Susana, por Lehmann, por Ataliva pasó un tren, 2. Por Rafaela pasaron 4 trenes. Claro. Y eso hace que se transforme en núcleo definitivo. Y después, lo que debía seguir era el desarrollo urbano. Para el desarrollo urbano, como bien decís vos, es necesaria la idea de institucionalización. La creación de la mayoría de las instituciones que van formando a Rafaela y que van dándole conexión a nivel provincial, nacional, y que van organizando a la gente de sus nacionalidades que venía, a los italianos, a los españoles y a los suizos. La mayoría de esas instituciones las hacen los masones, las organizan los masones. Mirá cómo viene esto, ¿no? Ahí llegamos a los masones. Pero escuchá, porque aparece en la línea alguien más. Hola, buen día. ¿Está Adriana Gieco ahí? Hola, buen día. Buen día a la mesa. Gracias, Adriana. A David, un beso grande. Hola, Adriana, un beso. Bueno, nos conocemos casi todos, creo. Adriana Gieco es la directora del Museo Zenón Pereira. Nombramos logia, nombramos Zenón Pereira, aparece Adriana justo en el momento que David nos abre la puerta a las logias y a todas las historias de estas de un poco que a los ojos de los jóvenes suenan a tremebundas. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, una puerta que es difícil abrir, difícil de seguir, porque justamente todo lo que es masonería es tan resguardado a través de los tiempos y con una tan mala prensa
que la gente tiene hasta miedo que se toque el tema, los adultos. Los jóvenes por ahí se fascinan porque nunca han escuchado hablar de eso, pero bueno, es un hilo hermoso para ir tirando, ir viendo la historia detrás de la historia, porque en realidad es lo que ocurrió paralelo a la historia oficial, a la historia conocida, ¿no? Ahí está, dos temas. Si podés hablar un poquito más fuerte para que el operador me hace señas que te queremos escuchar mejor porque estás diciendo algo maravilloso. Adriana Gieco, que es la directora del Museo de Zenón Pereira, famoso hasta por las redes, por los canales de aire nacional, ha salido todo lo que se ha hablado de Zenón Pereira, que incluso se habló de que recibe el nombre Zenón Pereira por un masón rosarino de grado 33, que yo lo único que conozco, hay un vino que más o menos dice ese número, el resto mucho no lo conozco, pero digo, presidente de la Gran Logia Provincial de Santa Fe. Bueno, y vos aportaste dos cosas, Adriana, de las cuales a mí me llama a pensar. Resguardo por mala prensa, ¿no? Y metafóricamente hablando, es decir, ¿qué se decía de malo la primera parte? Y la segunda pregunta es, ¿existen todavía las logias? Bueno, con respecto a la primera, como era tan secreto, bajo pena de muerte en algún momento entre ellos mismos, la gente decía, bueno, si tanto están ocultos es porque hacen algo malo, porque si no se darían a conocer. Entonces esa tenía un velo de oscurantismo muy grande en la sociedad. ¿Y por qué tenían pena de muerte entre ellos? Porque no se debían delatar quiénes pertenecían, porque eran organizaciones que trabajaban bajo el secreto para poder protegerse de los poderes absolutistas. No nos olvidemos que nacieron en Europa bajo los poderes absolutistas. La Iglesia es un poder absolutista. Entonces, iban un poco en contra de lo que la Iglesia estaba haciendo en ese momento, y no en ese momento, sino que empezaron a sacarle Empezaron a pellizcar poder de terceros, digamos, claro, a los poderosos le pellizcaban el poder, digamos. Especialmente la Iglesia tenía mucho en contra en ese momento con la masonería, porque le empezaron a sacar el registro de los muertos, el registro de los vivos, y bueno, eso a la Iglesia era un patrimonio que tenía en todos lados. Y acá, con las leyes de la sociedad civil, empezaron a sacarle todo ese poderío. Fernando Algaba, historiador. Alguien contaba que esto arrancó allá por el 1000 en Europa y que ser masón viene de la palabra albañil. ¿Podemos definir esos dos comienzos, ese comienzo de la historia y la razón del nombre? Sí, no soy especialista, pero tengo entendido que se comenzó llamándoles albañil como una forma de ir transmitiéndose los conocimientos que iban adquiriendo en el rol que ellos tenían, que era, digamos, de construir, digamos, por ejemplo, los grandes templos o catedrales que se hacían en aquellos tiempos. Y se fueron formando en una forma práctica para ir transmitiéndose los saberes o los conocimientos, ya sea a nivel familiar o en grupos, para poder, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, las construcciones que se hacían duraban muchísimo tiempo y necesitaban ir transmitiendo el saber. Podemos dividir, por ejemplo, esa primera masonería con un sentido práctico, y después surgió otra masonería con un sentido por ahí más especulativo, con la idea de empezar, digamos, a insertarse políticamente o con cierto poder de alguna manera disputarle el poder o los espacios a las instituciones por ahí más importantes de esos tiempos. Podremos mencionar, por ejemplo, a partir de la caída del Imperio Romano, es como que se empieza a fortalecer de algún modo estos grupos, estas logias de la masonería. Qué lindo. David, te vamos a ir despidiendo, sabemos que tenés otro compromiso, te agradecemos mucho. Sí. ¿Qué reflexión final podés hacer respecto de la masonería en el pasado y en el presente? No me quedó con Adriana, me quedó abierta la respuesta. ¿Vos creés que las logias existen todavía, David? ¿Y qué reflexión me hace respecto de su rol? Existen las logias, sí. ¿Todavía existen? Por supuesto que existen. ¿Con pena de muerte también? No. Hay logias en Santa Fe, hay logias en Rosario.
Son logias nos habían siempre- dicho a siempre principios de año masónicas. llegaron, yo trabajo en el Archivo Histórico Municipal de Rafaela y llegó gente de Unión 17, una logia de Rosario que quería desarrollar una actividad porque desde hace un tiempo a esta parte, digo unos años a esta parte, han tomado un carácter absolutamente abierto. Es más, ellos dicen que hacen una de las teñidas o qué sé yo, o una representación de las actividades, de las reuniones de ellos, la hacen ahora, abren las puertas para que la ciudadanía las pueda presenciar. yo digamos. personalmente visité una Bueno, y ellos logia me en dijeron que Filadelfia. hubo una formación de una logia acá en Rafaela que se volvió a formar, que se llama La Hija de Garibaldi, que tomó el número de patente de la primer logia que hubo acá en Rafaela, que se llamaba La Hija de Garibaldi, y la segunda fue La Antorcha. Y bueno, sí sigue existiendo. Me parece que lo de Adriana sería un tema a desarrollar. Es una persona que se ha interesado muchísimo en el tema, que ha desarrollado mucho y que en poco tiempo, muy poco tiempo, porque en Zenón Pereira todo esto estaba muy digamos, tapado, ha incorporado una gran cantidad de conocimientos y sería una persona a futuro para seguir el tema y potenciarlo desde ese lado porque se ha preocupado mucho por saber. Nosotros en una época desarrollamos 4 números de revista y desarrollamos todo lo que pudimos, nos volvimos locos, yo me volví loco, ya no dormía. Ah, qué lindo, bueno, o sea que ya estamos pero abriendo bueno, al próximo descubrimos, programa, ya estamos abriendo. encontramos documentos, digamos, nos pareció, me parece que, digamos, siempre hay un trasfondo político, digamos, y que por los 20, los 30, digamos, porque era 1920, 1930. 1920, 1930, cuando los partidos políticos empiezan a tener una legitimidad y una presencia para poder desarrollarse, se canaliza por ahí la cosa. Antes de eso, la gran lucha era entre la Iglesia Católica y la masonería, sí. Gracias, David. Bueno, Gracias. muchas gracias por la invitación. Sí, ahí vemos- hermoso el programa y muy interesante. Vamos, todo seguimos, vapor, sí, a son todo 30 vapor, minutos voy a decir y una queremos cosa. cerrar. Adriana, A veces escucha- es difícil, digamos, sintetizar lo histórico. Volvemos, ya pero nos sí. tiraste el desafío. Muchísimas gracias. Ya por- sabemos de qué se trata el próximo micro. Pero Adriana, contanos esto, a ver, ¿qué excusa no pone a todo el peso que te tiró David? David tiró la pelota y se fue, digamos. No, bien. La verdad que, bueno, David se refirió perfecto con respecto al secreto que era antiguamente. Hoy la masonería no es más secreta, sino que es discreta. Por eso cada integrante puede decir, tiene la libertad de decir yo pertenezco. No puede delatar a otro. A ver, Que perdón, Adriana, perdón. Acá me hace enseña de la producción que tenemos a alguien en línea que pidió que no pongamos mucho dato, que no sabemos de qué ciudad es, me dice la producción. ¿Con quién estoy? Hola, ¿quién sos? Hola, Sí, ¿quién habla? Omar te habla, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Omar. ¿Qué, estás escuchando lo que estamos diciendo? Sí, estoy escuchando lo que están hablando. Decime que sos un miembro de una logia. Soy un miembro de la logia. Ah, o sea que la logia existe. Sí. A nivel nacional hay un desarrollo importante. Debería haber más de lo que hay todavía, pero hay un desarrollo muy importante de logias. ¿Y qué te puedo llamar masón? Sí. ¿Qué es Sí, ser sin un duda, masón es un hoy? orgullo. Hola. Sí, ¿qué es ser un masón hoy? ¿Qué es ser un masón? Sí, Bueno, ser un masón en principio es una persona libre de buenas costumbres, ¿no? Es lo ideal y es para ser un masón. ajá. Después hoy es un gran desafío. Hoy en una sociedad muy convulsionada donde se está perdiendo un poco los valores, los principios. Entonces hoy por hoy es un desafío muy importante, incluso habiendo temas muy importantes en debate a nivel nacional e internacional, ¿no? Y querido Omar, habla un poquito más fuerte si podés porque me hace seña el operador, pero la pregunta es, ¿por qué oculto? ¿Cómo? ¿Por qué así oculto? ¿Hay presiones del poder para que no existan? ¿Cuál es la razón por la que prefieren mantener oculta la identidad? Mira, o sea, no pasa por ningún motivo en especial, simplemente la masonería fue perseguida por toda su historia
incluso la Iglesia Católica ha excomulgado a los masones, pero por una cuestión de organización, de respeto y de desarrollo, ¿no?, de la institución misma. Estamos acá en el piso, te cuento, Omar, con Fernando Algaba, y en el aire está Adriana Gieco, que es la directora del Museo de Zenón Pereira. Adriana, ¿qué podés bueno, qué lindo. Tenemos acá... Esa fue la sorpresa, me parece. Claro, ¿no? La presencia de un masón. Tenemos en el aire, pensamos en la historia y terminamos en la realidad del futuro casi, porque aquellos que cambiaban la ciudad los masones, Adriana Gieco del Museo de Zenón Pereira, ¿cambiaban las ciudades como este Omar piensa que puede cambiar la ciudad hoy? Sí, indudablemente. Incluso, bueno, aquí nos han ayudado masones para poder hacer el estudio, ellos se han ofrecido. Hemos tenido la visita del Gran Maestre Nacional y de un historiador provincial, grado 32 en su momento, que nos ayudó a descubrir toda la simbología. Sí, obviamente que han ayudado porque han colaborado en empezar que empiecen a funcionar los pueblos que recién se fundaban. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que se fundaron en una década un montón de pueblos, según ellos, el fundador fundaba el pueblo y después, detrás, iba a la logia, se instalaba y ¿qué hacía? Organizaba, traía a los inmigrantes para trabajar la tierra y para los puestos claves o para todo el desarrollo comercial e institucional del pueblo, traían hermanos, integrantes de otras logias, sobre todo las europeas, para poder desarrollar todas las instituciones de la sociedad civil. El caso Zenón Pereira es igual en dinámica que el de Rafaela, ¿sí? Todo el grupo donde nosotros vemos hoy simbología era un grupo que se movía y fundó las sociedades, por ejemplo, de socorros mutuos, que eran fundamentales y tienen su arraigo en la masonería, como las sociedades italianas de socorro mutuo, la cosmopolita, las suizas, todos esos que eran apoyos para la gente que venía, que necesitaba el socorro y el mantenimiento. Bueno, ellos han colaborado en ese tipo de cosas. Qué lindo. Además, Omar, acá recibo un WhatsApp que me dice: hey, yo quiero ser masón. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que mandar un Instagram? ¿Cómo se hace para ser masón? Mira, están los mecanismos que mismo por la página la Masonería Universal podés ingresar y pedir la solicitud, y bueno, en base a ese mensaje después el desarrollo es... Pero no hay así un ¿Hay rito... algún requisito? Claro, no hay un rito satánico que hay que entrar ahí, que hay todos esos ritos, es muy ritual. Si vos mirás por internet, están los que dicen de que movemos objetos a distancia, claro. De que por eso, pero yo ahora tenemos, Omar, tenemos uno vivo acá con nosotros, que está en el aire. Digo, ¿qué es? A ver, para ser masón, ¿cómo hacemos, Vero? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomendás? Como te decía, mandás el mensaje, o sea, entras por la página, completás ahí un formulario. Hoy es más fácil a través de las redes y todo, ¿no? Pero hoy por la página, por ejemplo, como te decía, te podés inscribir y ahí se sigue todo el protocolo, donde en algún momento se van a poner en contacto con vos, si es viable que seas masón, y de ahí, bueno, ya después van a estar las personas que te van a plomar y el camino es muy simple. Bueno, mirá, les voy a contar a los tres, ¿no? Sí, a Fernando Algaba, a Adriana Gieco y a Omar el masón sería, que por primera vez en 113 programas vamos a poner la palabra continuará. Así que, si ustedes nos permiten, en la semana que viene, esto que empezó siendo el comienzo de las ciudades, cómo es, terminamos, creo que ya tenemos tema para la semana que viene, nos vamos a preparar un poquito los que no sabemos, pero la semana que viene el tema es la masonería en general, ¿Nos acompañan? El tema de Zenón Pereira lo conozco, estuve presente cuando vino el Gran Maestre que dio una charla, hizo una presentación aquí en Rafaela y después otra en Zenón Pereira. Tanto una localidad como la otra, como decía Adriana, fueron fundadas y después fueron creadas.
por estudios, si uno mira incluso los descubrimientos de los túneles y todo, la mayoría de los túneles fueron hechos a cielo abierto. Omar, dejamos la pista ahí. Omar, nos vemos la semana que viene porque los tiempos nos corren. Qué lindo que está esto, el continuará Fernando. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, no había ningún problema. Vamos, Bueno, muchas porque gracias. hay mucho para seguir. Mucho, todavía. ¿no? Pero Sí. ahora el tema ya no es el inicio de la ciudad, Adriana Gieco, ¿eh? La semana que viene es masonería a nivel nacional, ¿eh? Vamos a preparar un poco más, vamos a buscar algún referente, ese gran maestre, si tenemos alguno. Yo conté ahí por ahí al paso que estuve en un encuentro, logia. en una logia en Filadelfia. Digo, en inglés se nos va a ser difícil, pero el resto, lo que podamos conseguir para la semana que viene en esto, que es agregándole valor a la vida. Gracias a todos los que estuvieron, gracias a todos, y nos vemos la semana que viene porque nos vamos con ¿qué? Continuará. Chao, Vero, chao, nos vamos, Chao, ¿sí? chao, Juan. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Esto fue Agregándole Valor a la Vida, el espacio donde podés descubrir que vos también sos un héroe, transformando al mundo en algo mejor. Agregándole Valor a la Vida, segunda temporada.